Hola, hola gente, muy buenas madrugadas para mí porque estoy grabando esto ya un poco tarde. Pero bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Natalia Nacimiento y el día de hoy voy a ser su host. Y vamos a estar hablando de un tema un tanto más informativo. Están más que bienvenidos para quedarse. Si les interesa el tema de la sociología, es un tema aquí ya tú sabes, más intelectual, más acá. Pero si no, también estás más que bienvenido a largarte. No, no es cierto. Como ustedes gusten. Pero bueno, este podcast, bueno, la intención de este podcast en particular es para los de quinto semestre en la escuela ICF. En humanidades, sé que es muy específico. Va dirigido a ese grupo de personas porque es un tema muy en específico de la sociología. Vamos a estar viendo las diferentes ramas de investigación, pero cualquier persona que le interese este tema, como ya dije, está más que bienvenida. Ok, bueno, sin más, vamos a comenzar. Primero que nada, quiero hablar de unas preguntas importantes que tiene que responder uno mismo antes de iniciar a hablar en sí de las ramas de la sociología de investigación. Así que voy a hablar, por ejemplo, del objetivo de investigación, que es una parte restringida de la realidad que se encuentra en investigación, cuyo objetivo es transformar su funcionamiento de forma práctica. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de los objetos de investigación, es un tema. Piensa en cualquier tema. No sé, uh, los celulares. Podemos investigar tantas cosas, cómo hacer que un celular funcione de manera más práctica y te puedes meter en todo eso, puedes hacer diferentes análisis, puedes hacer un montón de cosas que vamos a discutir más adelante, que son procesos y métodos de investigación. Pero bueno, este objeto de investigación se elige por diferentes factores. Normalmente es por su aporte a la carrera, por su relevancia, limitaciones y pues gustos, claro. Por ejemplo, no sé, si tú estás estudiando algo del área de salud, no te vas a poner a investigar algo sobre mecánica cuántica. Tiene que tener relevancia del tema en el que estás, pues, abordando. Bueno, todas las disciplinas, las diferentes disciplinas o carreras científicas utilizan la investigación para sus estudios, pero algunos ejemplos podrían ser la medicina, arquitectura, política y psicología y, obvio, la sociología, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. La investigación científica es un proceso muy riguroso, la verdad, que se caracteriza por la búsqueda de nuevos conocimientos y tiene como función describir, explicar, comprender, controlar, predecir hechos, fenómenos y comportamientos. Se conoce también por su objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás haciendo una investigación científica, tiene que ser lo más concisa posible, tiene que ser objetiva, no es un lugar en donde tú te vas a poner a dar tus opiniones. Simplemente, si estás escribiendo sobre algo que pasó, solo escribes lo que pasó, no escribes cómo te sientes al respecto. Y pues su función, como ya dije, es describir y explicar, entre otras cosas, todos estos procesos. Si estás investigando sobre el proceso de la lluvia, por ejemplo, cómo funciona la lluvia, vas a decir la lluvia cae, pasa al mar, luego se evapora, sube, y es un proceso que nosotros ya conocemos, pero que en su momento tuvo que ser investigado, claro. Bueno, expandiendo un poquito más a fondo, quiero hablar sobre los propósitos de una investigación científica. Y pues como ya mencioné anteriormente, tienen que ver con la carrera y la relevancia y sus limitaciones. Y pues claro que varían en área, pero normalmente se buscan eliminar los prejuicios de los científicos a través de la investigación, proporcionando un enfoque objetivo y estandarizado para la mejora de experimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación científica es algo que responde preguntas. La forma en la que se desenvuelve, por así decir, empieza con una hipótesis o una tesis, que es una idea, como por ejemplo, yo creo que nosotros respiramos oxígeno, ¿va? Entonces vamos a probar esa tesis, esa hipótesis, y la probamos de qué manera, pues testeando qué hay en el aire de diferentes maneras,
No nada más es oxígeno, claro, como ya sabemos, pero es una de la mayor cantidad que pues nos deja vivir, claro, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso, es una pequeña explicación, pero eso hace que haya menos prejuicios por parte de los científicos, porque yo como científica, por así decir, puedo decir, no, pues yo creo que nosotros no respiramos oxígeno, que respiramos dióxido de carbono, y eso hace que crees una conjetura errónea, ¿sí se dice así? Conjetura errónea de lo que nosotros respiramos en realidad, y pues todos estos procesos de investigación científica desmienten las falsas ideas que tienen las personas. También quería mencionar que ayuda al crecimiento del área en la búsqueda de nuevos conocimientos, porque digamos que si hoy tú te metes a estudiar medicina y nada más estudias lo que te enseñan en la escuela y ya nunca más investigas más, nunca intentas crecer, vas a ser un médico o un doctor mediocre, honestamente, porque la medicina es un área que a cada rato está avanzando, a rato se está investigando nuevas cosas, se están descubriendo nuevas enfermedades. Por ejemplo, el COVID es algo nuevo que pasó por un proceso de investigación científica. Pero bueno, continuando, si les interesa un par de instituciones que realizan investigaciones científicas, les voy a dar dos ejemplos en México. En primer lugar es la UNAM, que es la nacional, y en séptimo lugar estamos nosotros, la UANL, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero bueno, avanzando, quería hablar de una disciplina que yo pienso que se destaca por sus investigaciones, y esta es la psicología. Ya mencioné arriba la medicina, que también es una muy importante, pero ¿por qué quiero hablar de la psicología? No me quiero meter mucho en este tema, pero me gustaría tocarlo. La psicología se me hace un tema fascinante, o sea, cómo nosotros investigamos sobre nuestra propia mente. O sea, pónganse a pensar, nuestra mente está investigando cómo nuestra mente funciona. ¡Fua! Es increíble. Se los dejo ahí para que ustedes, si les gusta ese tema, investiguen un poco más o se pongan a pensar un poquito en eso. Ok, ahora ya creo que me voy a meter en los métodos de investigación para que se familiaricen un poco con ellos. Algunos de esos son las entrevistas, cuestionarios, muestreos, estudios de casos, ensayos. Vamos a hablar de las entrevistas. Una entrevista pues depende de cuál es tu propósito. Puede ser te puede ayudar bastante, y los cuestionarios son más a nivel de más personas, tipo una entrevista es de una persona y una persona quiere saber sobre esa persona. Como estábamos hablando de la psicología, tal vez entrevistar a alguien con algún desorden mental pueda ayudar a la investigación de ese desorden mental, claro, pero un cuestionario tal vez no ayude tanto en ese tema. Pero bueno, eso es nada más un par de ejemplos, hay muchos otros. Aunque también hay que entender que diferentes ciencias usan diferentes métodos de investigación. Ya lo he estado mencionando, pero lo quiero como reiterar un poquito más. Por ejemplo, para una investigación de química es bueno utilizar métodos de investigación más prácticos como experimentos. En cambio, no utilizarías un experimento para investigar algo del área de psicología. Si quieres saber del efecto psicológico que tienen los medios de comunicación en adolescentes, por ejemplo, por dar un ejemplo, utilizarías un método de investigación como entrevistas, estudios de casos o cuestionarios. Estudios de casos son, no sé, por ejemplo, una muchacha se suicidó porque en las redes sociales le hacían mucho bullying. Entonces tú te metes a investigar su caso y puede ser que ella haya dicho anteriormente, antes de llegar al suicidio, que se sentía mal, que le decían muchas cosas ofensivas y no le escucharon, y llegó a ese cierto punto. Otra cosa que me gustaría mencionar es que todas estas investigaciones científicas, aparte de los propósitos que ya mencioné, buscan solucionar problemas. Por ejemplo, el que acabo de mencionar, que una persona se suicide por el bullying en las redes sociales, es muy factual, o sea, es algo que pasa
todavía en las redes sociales. Entonces, si alguien decide, no, pues yo me voy a poner a investigar sobre este tema, pues a lo mejor puedan llegar a una conclusión y una forma de ayudar a que ese problema ya no sea más un problema o que sea más mínimo. Por último, es bueno conocer la diferencia entre datos cualitativos y datos cuantitativos, ya que pues estábamos hablando de entrevistas y cuestionarios y cosas así. Los datos cualitativos, como su nombre lo dice, son datos que califican. Por ejemplo, al responder la pregunta de ¿qué prefieres, chocolate o vainilla? Entonces tú dices, no, pues chocolate. No, pues vainilla. Eso es un dato cualitativo porque te está dando una cualidad, ¿no? Pues tú eres el que te gusta chocolate. A diferencia de los datos cuantitativos, que son un poco más fáciles de graficar, ya que son números. Por ejemplo, un dato cuantitativo se responde por la pregunta ¿cuántos conos de nieve puedes comer al día? Y yo digo, no, pues yo puedo comer 10 conos de nieve o 20 conos de nieve. Entonces ahí ya puedes como formular una gráfica, por así decir. Bueno, ahora sí creo que nos vamos a meter a las diferentes ramas de la sociología que pueden ser investigadas. Claro que hay más de estas, yo solo voy a hablar de un par, pero ustedes están más que, ¿cómo se dice? Bienvenidos, no se dice bienvenidos. Más que encouraged, solo sé cómo se dice en inglés, a que investiguen sobre otros campos de estudio. Quería también hablar un poco sobre la sociología. La sociología es una rama de conocimiento social y se enfoca en la dimensión social de los humanos. Estudian su estructura, sus procesos y su naturaleza humana. Y también explica estos procesos. La sociología tiene como un objetivo analizar y explicar todos estos procesos, como ya mencioné, y también explican sus relaciones y transformaciones sociales. Por ejemplo, podemos hablar sobre cómo llegamos a lo que hoy conocemos como el capitalismo. La sociología estudia la historia detrás de lo que hoy conocemos como capitalismo y intenta explicar por qué las personas llegaron a esas conclusiones, cómo llegaron a esas conclusiones y pues de dónde, ¿no? Bueno, y pues también la sociología puede abordar cualquier campo de la vida social humana. Y pues por eso yo pienso que es muy importante conocer estos diferentes campos de estudio. Y pues bueno, vamos al grano, ¿no? Hablemos de estos campos. Por número 1 tengo a la sociología del conocimiento. La sociología del conocimiento estudia los orígenes sociales de las ideas y del efecto que tienen sobre las sociedades. Entonces, como estaba mencionando anteriormente, este tema va un poquito de la mano con la historia, porque ya que estudia los orígenes sociales, estudia, no sé, cosas como, otra vez utilizar el mismo ejemplo, el capitalismo, de dónde viene, pero también puede ser diferentes estructuras sociales como socialismo, comunismo, nos podemos ir más atrás a los imperios o el imperio romano y pues nos podemos seguir yendo mucho más atrás. Si les interesa un poquito este tema, algunos exponentes que sería muy bueno que investigaran son como a ver si digo este nombre correctamente, Karl Mannheim. También hay estudios como la sociología fenomenológica. Otras personas importantes como Michael Foucault y Bruno Latour. Número 2. Hablaremos de la sociología de la cultura. La sociología de la cultura analiza sistemáticamente a las diferentes culturas, cómo se manifiestan socialmente y sus códigos simbólicos utilizados habitualmente por miembros de la sociedad. O sea, por ejemplo, la sociología de la cultura estudia cómo, no sé, por dar un ejemplo, los talibanes están haciendo su rollo. Es parte de la cultura, también tiene que ver un poco de religión, creo que va en ambos ámbitos.
También puedes estudiar la cultura mexicana, no sé, que está pues muy arraigada en el mexicano promedio y involucra, no sé, comportamientos como el machismo, por dar otro ejemplo, que pues yo no lo diría como cultura mexicana, pero al final del día, ¿qué es cultura, no? Cosas que forman parte de un país o de algo que se manifiesta socialmente. Bueno, algunos exponentes de esta área son Karl Marx, Emily Durkheim, Max Weber y George Simmel, por si les interesa. Espero y esté diciendo los nombres correctamente. Uy, 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 ok, entramos al punto número 3, que es la sociología del género. Este me gusta mucho porque la sociología del género es un subcampo prominente de la sociología que estudia lo percibido o lo proyectado de la masculinidad o feminidad de una persona. Ojalá y no me meta mucho en este tema, pero se me hace un concepto muy interesante porque nosotros como sociedad fuimos los que estipulamos qué es la feminidad y qué es la masculinidad y cómo se debe presentar en cada individuo. Nosotros de chiquitos nos enseñan cómo las mujeres se tienen que vestir de falda y los hombres de pantalón, al menos en nuestra cultura mexicana. Y esto pues también involucra mucho el machismo, dándole rol de género a las mujeres y a los hombres. Las mujeres teniendo que quedarse en casa, cuidando de hijos, cocinando, y los hombres teniendo que hacer trabajos pesados y así. Esto todo son procesos y cosas que estudia la sociología de género. También tengo una tablita aquí que se me hizo muy interesante, que es un agrupamiento de las subcategorías observadas por X. Se hizo en 1999, está un poco vieja, pero es pues el estudio de lo mismo de lo que estoy hablando y cómo no nada más estudia el género, sino también los subgéneros. Por ejemplo, sabemos que nosotros somos humanos binarios. Binario significa que es nada más 0 y 1, siendo hombres y mujeres. Solo hay esos dos sexos, por así decir, sin contar problemas de salud, o bueno, no sé cómo llamarlos, no quiero ofender a nadie, pero dentro de eso que son mujeres y hombres, en las mujeres hay subgéneros como, no sé, chicas conformistas, conscientes de la moda, desinteresadas por la política, amas de casa, como mencioné, mujeres profesionales, mujeres feministas, mujeres femeninas, mujeres hasta masculinas, y la gama de subgéneros es muy amplia. Y para los hombres, pues tenemos ejemplos como los hippies, profesores, punk, yuppies. Bueno, quiero definir yuppies porque a lo mejor no sepan que son materialistas, mentalidad simple, búsqueda de reconocimiento. Los machos, ya que estábamos hablando del machismo, que se basa pues en la superficialidad, es algo muy desinteresado, egoístas, se preocupan por su apariencia. Pero bueno, honestamente sí quiero dar mi opinión en esto. Ese fue el lado de la investigación que hice, pero mi opinión personal es que todos somos humanos, solo tenemos un sexo, pero podemos tener diferentes géneros. Tú puedes considerarte a alguien muy femenino y ser hombre, o puedes considerarte a alguien muy masculino y ser mujer, y eso no te hace mal, porque la sociedad fue lo que estipuló que tú deberías ser femenina si eres mujer. Entonces, sí, estás yendo en contra de la sociedad, pero ¿y qué? Pero bueno, eso se los dejo a su criterio. En los comentarios, si gustan, pueden decirme qué pensaron al respecto. Y si les interesa este tema, algunos exponentes que les puedo dar es la teoría de la identidad social, también el pensamiento categorial y los estereotipos de género, que es lo que estábamos hablando, y el favoritismo endogrupal, entre otros. Número 4, sociología regional.
La sociología regional se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. Por ejemplo, nosotros somos bien norteños, ¿verdad, gente? Pero nuestra forma de desenvolvernos es muy diferente a las personas del sur, por ejemplo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, de expresarnos, y todo eso lo estudia la sociología regional. También tiene un poco que ver con la historia, porque piensa, ¿y de dónde viene el acento en el que hablamos? ¿De dónde vienen todos estos procesos y la forma en la que actuamos? Y si les interesa saber más de ese tema, pueden buscar personas como Auguste Comte, Henri de Saint-Simon o Pierre Bourdieu. Mi acento francés, para que vean. Bueno, número 5, sociología del cine. La sociología del cine se puede observar en los diferentes géneros del cine desde su primera aparición. Esta rama estudia el aspecto sociológico del cine. O sea, pónganse a pensar en cosas como, no sé, por dar un ejemplo, las películas de terror psicológico, que a mí me encanta, que si les puedo recomendar uno, es La Isla, creo que se llama La Isla, en donde sale el que hace ay, perdón, pido perdón, se los dejaré en los comentarios. Si están viendo esto en YouTube, se lo voy a dejar en los comentarios. Si están viendo esto en Spotify, les pido una gran disculpa. Debería acordarme de eso, pero se me acaba de ocurrir solo ahorita. Pero bueno, también investiga diferentes géneros, no nada más los psicológicos. También investiga los de comedia y cómo afecta a las personas, los románticos. También investiga a qué grupos de personas van dirigidos, cómo hacerlo más llamativo, más entretenido, muchas cosas. O sea, parece que estas ramas están muy especializadas, pero no, o sea, te puedes ampliar tanto aún en estas ramas y especializarte aún más, y me fascina honestamente. Pero bueno, si les interesa este tema, algunos exponentes que pueden investigar es la sociometría de una transferencia cultural, redes multifactoriales, profesionales e interfílmicas. Lo pueden buscar como diferentes, nada más póngalo ahí en Google, qué es la red multifactorial, qué es la red profesional, qué es la red interfílmica, o también la teoría de los grafos. Continuando, en el número 6 tengo la sociología urbana. Esto es un tema un tanto fácil de entender, pero también se puede ampliar mucho más. La sociología urbana es el estudio de los modos de vida y la organización de las personas que viven en las ciudades. Estudian también las relaciones de las personas para comprender su toma de decisiones en el contexto que se encuentran. Por ejemplo, la forma que vive una persona en, no sé, en Nueva York no es la misma forma en la que vivimos aquí en Montemorelos. En Nueva York tienen mucho más estrés, no sé, hay personas que les estresa mucho ver mucha gente, y pues eso afecta la forma en la que viven y también los afecta como sociedad. Y algunos exponentes para este tema es Manuel Castell, Marx y Engels. Creo que ya he mencionado a Engels antes. Si les interesa, pueden investigar un poquito más al respecto. En el número 7 tengo a la sociología rural, que pues si lo pensamos de cierto punto, la sociología rural es lo opuesto de la sociología urbana, ¿no? Estudia las estructuras sociales de las zonas rurales y sus conflictos. También estudia temas interdisciplinarios como la alimentación, la agricultura, el acceso a recursos naturales, que pues también puede estudiar el estrés de las personas, no sé, por ejemplo, si viene un frente frío y necesitas sacar comida y tus crops, tus campos de maíz o lo que sea, se te mueren, eso pues va a afectar en gran medida la forma en la que la sociedad se desenvuelve y vive. Si les interesa este tema, algunos exponentes son Pitrin, A. Sorokin y Karl Clark Zimmerman.
Son personas que se especializaron un poquito en este tema para que le echen un vistazo. Ahora, para las personas que les gusta el derecho, la sociología jurídica, esta rama, estudia el origen, la diferenciación, la aplicación, transformaciones, problemas, eficacia y todos los problemas que conciernen entre el derecho y la sociología. Este tema también, pues como estábamos hablando de investigación, hacen investigaciones científicas para mejorar la forma en que el derecho se desenvuelve, no sé, tal vez en la toma de decisiones para las aplicaciones de crímenes puede ser modificado con diferentes estudios sociológicos de una zona en específico. Por ejemplo, aquí en México tenemos nuestras leyes como país, pero no son las mismas que tienen en Estados Unidos ni las mismas que tienen en China, porque gracias a la sociedad en la que vivimos y la forma en la que nos desenvolvemos, tenemos diferentes leyes que tienen que ser aplicadas de diferentes maneras. A lo mejor algo que es muy severo aquí, por ejemplo, hace mucho estaba viendo sobre Islandia. Es un país en donde el nivel de crimen es muy bajo, entonces ya que no tienen tanto crimen, no tienen tantas leyes severas y las prisiones son escasas, y si llega a haber prisiones, tienen muy pocas personas. En cambio, México es un país que tiene un alto nivel de crimen, entonces, por lo tanto, necesita enfocarse mucho más en la aplicación de leyes y en la sociología jurídica. Y pues también sería muy interesante estudiar esas diferencias, ¿no?, de la sociología, por qué México tiene altos niveles de crimen y por qué Islandia tiene bajos. Puede ser, no sé, por pensar en algo, temas de pobreza, ya que en México hay más necesidad que en Islandia. Solo estoy dando un ejemplo, ustedes también se pueden poner a pensar en muchas diferentes cosas. Y pues hablando de algunos exponentes importantes de esta área, podríamos hablar de Rudolf von Leyrgen, creo que así se pronuncia, François Genie, y tal vez también obras como Gesellschaft der Gesellschaft. Es alemán. Ojalá y nadie sepa alemán para que, o bueno, no, si saben alemán, corríjanme, por favor. En número 9 tenemos la sociología de la religión. Estábamos hablando un poquito antes sobre el grupo Islam, que es pues una religión. La sociología de la religión estudia perdón que me puse así, me puse a pensar en todo lo que está sucediendo ahorita ya, y la verdad no es muy bonito que las mujeres no tengan derechos. Paréntesis, volviendo al tema. La sociología de la religión estudia los comportamientos, estudia estructuras sociales y también la evolución de los roles en las religiones de las diferentes sociedades humanas. Por ejemplo, podemos ver religiones como el catolicismo y como en su época habían cosas como la Santa Inquisición. Intenta explicar eso, sociología de la religión. Y pues ahora grupos extremistas como el Islam, la sociología intenta evitar y explicar ese tipo de circunstancias. Y pues también explica la influencia que pues estas tienen en el comportamiento colectivo de las personas, como les estaba mencionando. Si tú profesas una religión y tu religión dice que está bien hacer esto, esto y aquello, estás más susceptible a realizar esas cosas. Que pues eso ya es un poquito del lado psicológico y sociológico del tema. Pero bueno, si les gusta saber sobre este tema, les voy a dejar unos exponentes que son muy importantes, como James Hunter, que tiene un anticipado del conflicto de culturas. También la anticipación del Islam y sus connotaciones políticas, que estábamos hablando, que pues muchos ya veníamos a esto venir, y no necesitas ser un sociólogo de la religión para saber que las cosas no iban a terminar bien en Afganistán. Pero bueno, también es bueno mencionar los aportes de Robert Woolnough. Si les gusta este tema, los
encourage a que investiguen sobre esto. Y por último, ya para cerrar, en el número 10 tenemos la sociología del trabajo, para terminar en una mejor nota. La sociología del trabajo analiza con métodos cuantitativos a través del empleo de la estadística del mercado laboral y las relaciones que se generan a raíz de este. Como ya estábamos hablando, los métodos cuantitativos y cualitativos ya saben qué son, ya los definimos. Y pues la sociología del trabajo analiza todos estos métodos. Por ejemplo, no sé, tomen por ejemplo Amazon o cualquier método de streaming. No sé si les ha aparecido un pop-up que dice, oye, ¿te gustó esto? Califícalo del 1 al 5. Y ya, eso es un método cuantitativo que se utiliza tal vez no en el trabajo, pero sí al cliente. Y esto también es utilizado en el trabajo. Supongo que pues ya varía del tipo de trabajo y los valores que necesita la empresa. Pero bueno, también para finalizar, algunos exponentes importantes podrían ser Laura Balbo con su concepto de doble presencia, está muy interesante, deberían checarlo, y Clara Saraceno con su estudio importante sobre la pobreza en Italia. Todas estas son cosas que la sociología del trabajo investiga. Bueno, espero que este podcast informativo les haya ayudado un poquito. Quiero aclarar que yo no soy ninguna experta, simplemente me puse a investigar un poquito en el tema porque se me hace algo muy interesante y se me hizo algo que también otras personas pueden hallar interesantes, pero siempre los animo, encourage significa animo. Los animo, por fin me acordé de esa palabra, estoy tan feliz. Los animo a que investiguen un poquito más de estos temas si les gusta y también a que me dejen sus opiniones, sus comentarios o alguna otra cosa que quieran hablar. Estoy más que feliz de escucharlos. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Los quiero mucho y los aprecio. Gracias por escucharme. Paréntesis antes de despedirme, ya me acordé del nombre de la serie, se llama La Isla Siniestra y sale Leonardo DiCaprio, súper recomendada, véanla y si la alcanzan a ver, por favor regresen a este video y díganme qué les pareció y también si quieren lo podemos hablar en otro podcast. Ahora sí, me despido, que tengan una linda noche, día o el momento en el que estén observando esto. Bye.